El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Hoy 24 de octubre estamos una vez más en Buen Día Otto, un programa de análisis como todos los viernes. Especialmente hoy nos acompañan amigos que tuvimos la oportunidad de compartir este 20 de octubre. Con quienes tuvimos la oportunidad está Ángel Sánchez con nosotros el día de hoy. También está Germán Cruz, Roberto Tobar, el ingeniero Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala, y su servidor Otto Rothman. Y precisamente vamos a iniciar de una forma diferente. Hoy vamos a hacer un poco de memoria en ese despertar del 44, todos esos éxitos y beneficios que la población guatemalteca pues ha gozado hasta el día de hoy, incluso tal vez desapercibidos y otros tal vez minimizados y contaminados. Así es de que también el día de hoy vamos a hablar de la coyuntura nacional, un análisis de la crisis, ya sea provocada o casualidad, o simplemente negligencia de la cúpula política o de sectores interesados en generar pues algún tipo de beneficio a través de esta crisis, incluso económica. Porque la crisis hoy hemos visto que el gobierno está pasando por una situación complicada. No hay sueldos en muchos ministerios, no hay recursos, no hay gasolina, no hay teléfonos, no hay alquileres, no hay no hay solvencia económica en el Estado. Sabemos que fue provocada y sabemos que ha sido precisamente por la malversación la cual ha caracterizado a este gobierno. Así es de que no se queda solamente en la corrupción, sino el tráfico de influencias que se vio claramente en las elecciones a los magistrados, en la lucha que hay en el poder por el próximo Contralor de la República. Y es que a través de él se ha logrado, o de esta institución se ha logrado apañar los grandes actos de corrupción de varios gobiernos. Mientras esto se da, el pueblo o la participación ciudadana tiene una parte de la responsabilidad por permitir y por no hacerse valer, por no hacer que se respeten los derechos soberanos del pueblo. Al final del programa haremos conclusiones de cómo a través de sea una refundación o a través de la vía democrática o como querramos, trataremos de exponerle a todo el pueblo e incluso a políticos, empresarios y funcionarios, pues qué le corresponde a cada uno de nosotros hacer para que poder salir de esta crisis que nos está llevando a una situación inesperada. En cualquier momento puede haber un desenlace que se está comentando mucho en la calle y es precisamente el rompimiento que ya está prácticamente, pero que puede trascender a otro tipo incluso de secuestro de las instituciones del Estado. Así es de que vamos a iniciar como esta memoria con Ángel Sánchez sobre el 20 de octubre y cómo podemos generar nuevamente una época, un despertar como Conjecop lo denominó, cómo podemos generar nuevamente esas esperanzas en el pueblo y esos beneficios para las mayorías. Ángel. Muy buenos días, Otto, muy buenos días, compañeros y colegas que están acá en esta mesa. Efectivamente, estamos en la celebración, un periodo de celebración del 70 aniversario del triunfo de la Revolución de Octubre, 70-60,
porque también hay que recordar que en este año, es decir, se conmemoran a sí mismo el derrocamiento de ese proceso. Y una primera reflexión que nosotros hacemos alrededor de este tema es de que precisamente los logros que la Revolución de Octubre había comenzado a trabajar en todos los campos, en materia política, económica, social y cultural, son abortados con la intervención norteamericana de 1954. De tal manera de que ese legado de la Revolución de Octubre, al conmemorarlo el día de hoy, también constituye una gran responsabilidad para todas y todos nosotros, en el sentido de que es necesario recuperar ese legado, asociado también con otro proceso muy importante para el país, que fue precisamente los acuerdos de paz, y a partir de esos dos grandes contenidos, diría yo, poder poner sobre el tapete una agenda de nación, una agenda de país que realmente nos permita no solo salir de la crisis coyuntural que te referías inicialmente en tu intervención, sino que también inicie un proceso de transformaciones democráticas que son absolutamente necesarias para nuestro país. Pues gracias, Ángel, y es que de verdad vemos cómo pues no se le da ese espacio, vemos cómo los medios, comentaba nuestro amigo Roberto, le dan cobertura a un aspecto de un partido político hasta 4 horas en vivo, y a algo que ha hecho maravillas, algo que hizo que muchos gozáramos de esos beneficios, y que falta mucho por hacer, pero que se han minimizado. Así de que, Germán, la reivindicación del 20 de octubre, vimos una marcha masiva, vemos la participación, pero faltan aún sectores que se unan, falta el conocimiento de la juventud, y como dice el dicho, si no conocemos nuestro pasado, pues podemos cometer errores que muchas veces pues se vuelven cíclicos. Sí, buenos días a compañeros de mesa, a todos los televidentes que tienen a bien vernos cada fin de semana. Agradecerles la fineza de su atención. La idea del programa, siempre lo hemos dicho, es exponer nuestros puntos de vista, y que usted ahí en su casa saque su análisis, despierte su mente y abra su conciencia hacia esta Guatemala de todos, donde definitivamente estamos viviendo una crisis que yo digo que es la mayor crisis en la historia del país. Desde mi punto de vista, una de las crisis que realmente tal vez usted está acostumbrando a comerse un tiempo comida, andar en un bus que tiene un hoyo, está acostumbrado a comprar ropa de paca de segunda, que tal vez tiene hasta enfermedades venéreas, a andar con llantas usadas, bueno, ya el pueblo se acostumbró a vivir como ciudadanos de quinta clase, a no tener servicios de salud, pues no tenemos, a tener una pésima educación, pero bueno, la revolución del 44, lo que él traía en el fondo no era tanto una ideología, traía realmente en el fondo darle un lugar preferencial al ser humano. Eso es lo que quería la revolución. La etiquetaron, los gringos no les convino cuando hablaron de salarios, cuando hablaron de indemnización, cuando hablaron de repartición, cuando se habló de reforma agraria, cuando se empezaron a tocar temas trascendentales en beneficio de las grandes masas, pues obviamente los feudales, los de siempre, los que tienen 500 años, estos desgraciados de estar metidos en el gobierno y que están todavía ahí metidos, que tienen al país de cabeza con los títeres como Pérez Molina, como la ladrona de la Roxana Valdetti, pues ni modo, ahí tenemos un problema. La revolución ha quedado trabada, se trabó el engranaje de la revolución, y muchos de esos logros heroicos de esa gesta, de esa época de oro de Guatemala, porque es la época de oro del país, han quedado en el limbo. Ahora Guatemala está en una situación, si no parecía, yo diría, en una situación mucho más difícil que lo que se vivió en ese momento histórico. Guatemala tiene ahora una oportunidad de oro, porque los países, como cualquier cosa en la vida, tienen ciclos, y Guatemala llegó a un ciclo
donde ya este estado fallido, este estado de indiferencia, este estado de corrupción, este estado de preferencias, este estado de manipulación, este estado de gente civilizada que tenemos, este estado de gobernantes rateros, este estado de ministros que no sirven para un carajo, este estado de legisladores y diputados corruptos que se venden al mejor postor, este estado de justicia que no existe, este estado colapsado necesita ser cambiado y refundado. Las soluciones es que ahora estamos, como diría por ahí alguien, a punto de caramelo para que se dé un fenómeno como el del año 44. Y ojo, yo no estoy llamando a una revolución, pero solo estoy diciendo que toda la situación está... Los sectores, para terminar, dos sectores. La juventud, no la tienen idiotizada, la tienen adormecida, los medios de comunicación se encargan de darles basura, novelas, fútbol, hay mañana que el clásico del Barça, que hay una nueva radio, y que va a empezar la vuelta ciclística, que con eso fueran a comer. Y ahorita el otro punto son las etnias, que son más de la mitad del país, nuestros indígenas, nosotros mismos que en estas venas corre esa sangre bendita indígena maya, esa gente marginada por 500 años y que tiene que ser incluida. Si va a haber un nuevo cambio, los jóvenes se tienen que empoderar y los indígenas también. Esto tiene que cambiar y soy yo, mi tema, refundación de Estado y un pencazo y un leñazo y un solo borrón y cuenta nueva y ahí nos vamos. Aquí no hay otra solución, yo no le encuentro otra solución. Claro. Gracias Germán. Aún así es complicado, muchas veces un tipo de revolución o incluso refundación pues deben de ser acompañados por el pueblo, o sea, los pencazos a veces son acompañados por otros órganos o instituciones externas que llevan otros intereses, ¿verdad? Pero de sectores, pero lógicamente pues la esperanza del pueblo es que el gobierno sea del pueblo y para el pueblo. Así es de que, Roberto, como líder y como pues abogado de muchas organizaciones sociales, cada 20 de octubre te haces presente en esta celebración. ¿Qué es lo que sentís que falta para reconocer y reivindicar esos logros? Porque hoy los vivimos y no sabemos a veces por qué los vivimos, o sea, incluso no los defendemos, pero son derechos ganados. ¿Qué pasa? ¿Qué sectores faltan que se unan? ¿Y cómo reivindicamos aún más? ¿Y cómo imitamos esos logros? ¿Y cómo luchamos para que, como todos los países del mundo van haciendo cambios, nosotros también caminemos con esos cambios? Porque después de 60 años, pues hubo un retroceso e incluso ha existido estancamiento en los logros sociales. Aparte de los acuerdos que no se han logrado pues desarrollar, pero... Ok, gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros de mesa y a Jorge Serrano Elías. Yo quisiera decir de que desde 1954, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz, y cuando lo desvisten a él en el aeropuerto como una humillación al pueblo, ahí en ese momento la derecha manda un mensaje al pueblo y nosotros seguidamente fuimos desnudados. Y fuimos desnudados cuando nos quitaron la tierra a los campesinos. Fuimos desnudados cuando prohibieron la organización sindical, cuando prohibieron la participación de partidos políticos de izquierda, cuando le devolvieron todo el poder a la Fruit Company, a la UCO. En ese momento, Guatemala cambió y retrocedió y volvimos otra vez a ser objeto de explotación y de represión. Cuando hoy vemos que el IX está siendo saqueado, que salud pública está quebrada por el mismo saqueo, que no hay gasolina para las patrullas, que no hay dinero para pagar salarios a los trabajadores salubristas, vemos ahí un total retroceso revolucionario. Y entonces yo quisiera reivindicar hoy este 20 de octubre. Este 20 de octubre trajo a una unidad de, yo diría, más de 80,000 personas. Y esta multitud y esta unidad de gente hizo temblar el sistema. Y eso se puede interpretar cuando hace algunos días
el PP y su color naranja hace un mitin político en el Parque Central y los medios de comunicación social plegados a la oligarquía y al gobierno publican 50,000 seguidores de primer lugar, ya tenemos asegurada la guayaba otra vez, pero ahora que salen 80,000 trabajadores, 80,000 campesinos, estudiantes de todo nivel, entonces la prensa calla y dicen unos cuantos cientos, y yo digo, no somos uno, no somos 10, somos miles y miles de pueblo que ya no aguanta este maldito sistema. Por supuesto que en este desfile se infiltró gente que se pone máscara revolucionaria, pero que ha vendido los intereses del pueblo. Ahí participaron, no voy a decir nombres, pero participaron sindicatos que están plegados al gobierno, participaron algunos partidos políticos que sus diputados votan en contra de los intereses del pueblo y todo el mundo levantando la mano de izquierda cuando estos son infiltrados dentro del movimiento social. Entonces yo diría que esta gente del 20 de octubre no solo se reunió para conmemorar la fecha, se manifestó porque está descontento, porque ya no aguanta este maldito sistema. Aquí en Guatemala hemos sido secuestrados de todo nivel. Y el pueblo de Guatemala le está costando un montón, porque lo que encuentra en vez de satisfactores es represión, persecución, tortura, criminalización, encarcelamiento y hasta llegar al asesinato, a las masacres. Y entonces ese pueblo no encuentra en este momento un por dónde poder sacar sus inquietudes, sus necesidades, su sueño, que es construir una Guatemala democrática, una Guatemala con justicia social, una Guatemala que luche por el desarrollo y que dé bienestar a la población. Yo quiero decirles de que esta manifestación del 20 de octubre es una pequeña dosis de que este pueblo adormecido, este pueblo que aparentemente no tiene sentimientos, este pueblo que a veces reclamamos que no responde, esto fue una pequeña demostración que el pueblo se está despertando, que el pueblo sí tiene conciencia, y entonces puede ser el origen de un movimiento social que permita un cambio de estructuras. Gracias. Gracias, Roberto. Y es que definitivamente pluricultural somos y debemos de ser, y debemos de luchar porque sea así, que sea de inclusión. Y es que esos logros de la revolución fueron de inclusión, logros con un objetivo plurinacional. Así es de que, Jorge, el 20 de octubre pues se celebró, y como dice Roberto, 80,000, pero fueron más, fíjate, Roberto, sí, porque también en los departamentos ya se están gestando estas manifestaciones de apoyo, de solidaridad con ese 20 y de la necesidad de generar nuevamente los cambios necesarios para que el país sea el país de todos los guatemaltecos y no de los pocos que abusan del Estado de Guatemala. Así es de que, Jorge, un resumen de esa reivindicación del 20, por favor, y buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Otto? A todos los que hoy nos están acompañando, mi abrazo, mi saludo. Muy agradable oír sus comentarios. Yo creo que la Revolución de Octubre fue un evento profundamente reivindicativo de un país que, agotado y cansado por la preeminencia de una dictadura de corte liberal y sostenida por estructuras militares, es derrocada y modificada y confrontada por, yo diría que la sociedad entera. El país entero, el 20 de octubre, salió por una reivindicación
por eliminar el egoísmo liberal existente en el país y por incluir dentro de la legislación y en todo el concepto de una nueva nación los conceptos y reivindicaciones de carácter social. Esto es lo que yo entiendo que hubo en el fondo de todo esto. Es decir, había una plutocracia profundamente liberal, manipuladora, dictatorial, utilizadora de todos los recursos del Estado a su favor, muy similar a lo que está pasando actualmente en otra escala. Y viene un movimiento libertario del pueblo en todas sus expresiones, que quiere borrar esa dominancia plutocrática de estas élites, definidas como, digamos, las oligarquías agroexportadoras y la dictadura como régimen de gobierno. E introducen no solo el cambio de la democratización del Estado, sino que también la democratización de algunos de los bienes de producción. Incorporan en nuestra legislación conceptos sociales que no estaban en las legislaciones anteriores. Las legislaciones anteriores estaban centradas en los derechos individuales, y no es sino hasta la Revolución de Octubre y con la reforma constitucional del 45 en que en el país empieza toda una temática social, una temática de libertad, que se expresó en ese momento en algunas instituciones como el Seguro Social, como la Universidad de San Carlos y su autonomía, que representaron indiscutiblemente un cambio fundamental. Intentos como el de la reforma agraria, incluso cuando uno revisa los documentos de los gobiernos revolucionarios de Arbenz y Arévalo, no tienen la connotación comunista que se les dio en su oportunidad. Cualquiera de las declaraciones eran nacionalistas profundamente, como era nacionalista también el texto constitucional del 45 y toda la legislación que se desprendió de ella. Nosotros lamentablemente nos volvimos a perder en el camino y volvimos a caer en Guatemala en los abusos de una nueva dictadura, una dictadura como yo lo definí el otro día, pues, y como está definitiva sociológicamente, una plutocracia en donde una élite hoy económicamente abusiva, en una clara y oscura componenda con grupos políticos descalificados del país y con algunas élites militares y empresariales, se han apoderado del Estado y le han abierto el campo a que el crimen organizado, el narcotráfico y las mafias incrustadas en el Estado se apoderen del poder y tengan al Estado como lo tienen actualmente, como un Estado fallido, en el que hoy más que nunca nos damos cuenta, tenemos crisis en el organismo judicial, no existe cabeza, hay un golpe de Estado técnico real ahí, en el Congreso de la República. Es inaudito que el propio gobierno haya promovido turbas para que vayan a paliar diputados para impedir una elección que no le convenía. Esto no se da ni en los países más subdesarrollados y alejados de la civilización, pero se da en Guatemala, en el pleno corazón de América y en pleno siglo XXI. Bueno, también ahí estamos con una crisis, un golpe de Estado realmente en el Congreso de la República, y un presidente y una vicepresidenta que actúan cínicamente, que cada vez que uno los escucha, están hablando de un país que no existe, están hablando de los grandes logros que han obtenido,
Sin embargo, como decía Roberto, no pagan salarios, no tienen dinero para que operen las radiopatrullas, no les importa un carajo cuántos están difuminando las maras por todo el país, no les importa la crisis social que este fenómeno de amedrentar a nuestra población tiene, no les importa absolutamente nada tampoco que es como estamos siendo vistos internacionalmente como un país líder de impunidad, líder de violaciones. Entonces, la verdad es que a mí me parece que es un país con un desgobierno espantoso y es increíble que 70 años después de que nuestros antepasados lucharon para rescatar el país de una crisis seria causada por una dictadura, ahora estemos en una situación mucho peor. No hemos avanzado, somos más, tenemos más recursos, pero estamos peor que hace 70 años. Lamentablemente, esa es nuestra situación. Vamos entonces con nuestro amigo Ángel Sánchez, y es que precisamente Jorge ya prácticamente se adelantó con la crisis que vivimos, la coyuntura nacional que tenemos es bastante aguda, es exageradamente, estamos jugando con fuego, Ángel. ¿Cómo puedes interpretar si es por casualidad o a propósito? Bien, creo que para nosotros como políticos y ciudadanos es muy importante tener una visión profunda, real y objetiva de lo que realmente está sucediendo en el país. Desde mi punto de vista, es decir, el eje fundamental que explica la coyuntura actual está dado por la crisis que ha ocasionado la implantación de un nuevo modelo de desarrollo económico previsto por las clases dominantes. Y eso, para explicarlo a la teleaudiencia y al público en general, es de que Guatemala, de un modelo agroexportador, esencialmente agroexportador y monocultivista, es decir, pasa a ocupar un nuevo espacio en la economía capitalista mundial y se coloca al país desde la perspectiva de ser un país, yo diría, cruzado por tres elementos fundamentales. Primero, una función dentro de los TLCs, o sea, de los tratados de libre comercio. Y por lo tanto, Guatemala, es decir, se coloca como un punto fundamental en las telecomunicaciones, en las comunicaciones terrestres y en los servicios, es decir, internacionales para este modelo. El segundo elemento fundamental está dado por la implementación de unos megaproyectos en el país, o sea, megaproyectos de carácter agroindustrial y fundamentalmente también eléctricos. Y finalmente, es decir, la instauración dentro de nuestro país de la industria extractiva. Estos elementos, es decir, colocan al país fundamentalmente en la coyuntura de que es necesario que haya gobiernos, es decir, que lo implementen, que ayuden pues a la implementación del modelo. De esta manera, el actual gobierno, dentro de mi perspectiva, tiene la función de ser un gendarme, o sea, es decir, de reprimir, por un lado, la respuesta social que frente a esta implementación se genera, es decir, por la lucha por la tierra y el territorio, pero por el otro lado, ¿verdad? Por el otro lado, es decir, desarrollar toda una serie de medidas de carácter legislativo, económico y social, es decir, que estén, digamos, debidamente en esa orientación. De esa manera, hoy día los ejes fundamentales que caracterizan la coyuntura son precisamente represión, corrupción, porque en ese proceso se corrompen, es decir, se corrompen esencialmente, o sea, y finalmente impunidad. Y si analizamos entonces la realidad guatemalteca desde esa perspectiva, podemos comprender, es decir, con toda claridad qué es lo que está sucediendo. O sea, es necesario intervenir
las instituciones del Estado. Es necesario hacer golpes técnicos, es necesario utilizar al Congreso de la República como lo han venido utilizando, pero también a las Cortes. Es decir, porque se necesitan tener alfiles y planes en todos esos organismos del Estado para poder cumplir con este modelo, con este proyecto, en el cual resulta ser también que los propios gobernantes son al mismo tiempo dueños y partícipes, es decir, de estos proyectos económicos. Gracias, Ángel, y es muy claro ese panorama. Nosotros prácticamente lo hemos estado anunciando durante muchos meses, años, y es que definitivamente las crisis son creadas, la criminalización es necesaria para generar el terror necesario, y que incluso los políticos paguen, o sea, no solamente se conviertan en cómplices, sino también paguen los platos rotos, o sea, todo el descalabro en ellos recae, pero los que salen en caballo blanco son los supuestos generadores de empleo o bienestar en las comunidades. Y es que al final es la lucha por la explotación de la riqueza del país. Esa es la lucha, esa es la agenda, y definitivamente así es de que, Germán, cómo el pueblo debe de reaccionar y de concientizarse y de involucrarse en contra de esta agenda, que, como lo decía Ángel, pues necesario es que grupos se tomen la molestia, llamémosle, de reprimir al pueblo y de criminalizarlo. O sea, ¿qué necesita saber el pueblo para participar en la toma de decisiones, en la toma del destino del país? Mira, Otto, yo estaba haciendo memoria de series de televisión cómicas, porque ya casi tenemos una tragicomedia en Guatemala. Y me acordaba de El Agente 086, ¿ustedes se acuerdan de esa serie? Y había una organización que era opuesta a donde trabajaba el protagonista, que ya murió ese artista, y se llamaba Caos. Pues nosotros tenemos una organización que no está en la serie, pero sí funciona con un engranaje perfecto, que se llama Otto Pérez Molina, porque hay que ponerle nombre a esta situación. Otto Pérez Molina se ha caracterizado, El director de Caos. el director de Caos de esa serie, maneja el caos también. y maneja todas las situaciones de caos del país. Otto Pérez Molina las maneja, tiene una estrategia muy clara. Yo siempre lo he dicho, la agenda ellos la cumplen al pie de la letra. Yo los felicito, mucha, porque nos tienen bien fregados con su agenda. Otto, el caos que nos tienen sumergido es un caos provocado para beneficio de ellos mismos. El status quo, la violencia, la matanza de gente como que son perros en los buses, en las calles, las maras, todo el sistema así está sumergido en un caos. Pero es parte de una estrategia, como muy bien lo decía Ángel, que ellos nos han sometido y nosotros lo hemos permitido. El problema, vos decías, la participación, pues mira, vos mirás los periódicos, siempre he dicho que todos estos, a mí yo casi no leo estas porquerías. Esto no me gusta leerlo porque me enferman, porque dicen muchas mentiras. Una mentira es una verdad a medias. La verdad. Pero una mentira, le cambias algo a una verdad, ya no es verdad. Y eso es lo que hacen estos, te manipulan la noticia y la redirigen para sus intereses cochinos, para sus intereses de caos, justamente caos, porque caos les da sus centavitos. Caos mantiene a estas estructuras de poder. Ojalá estuviera por aquí. Y Ángel, pero pues el ángel de la democracia. Sí. No, esa es la estrella de Caos. Pero Caos tiene bien claro hacia dónde van, qué van a hacer con el país, qué se van a robar, porque esto lo miran como una finca. Miren, muchachos, no nos engañemos, para la oligarquía, para los feudales del país, nosotros no somos más que un montón de esclavitos y un montón de pendejos que nos tienen borrachos ahí con un congreso que quitan, que ponen. Tenemos una corte miren, yo nunca, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una corte con un presidente de facto? Si ese hombre está de facto ahí.
Se dan unos fenómenos, y en la madrugada los ponen. Mire, yo me puse a analizar la política guatemalteca, y esto es desquiciante, es como para tenerlo en un psiquiátrico a todos estos cuates. Es de verdad enferma. Mientras que tanto vos mirás la realidad del pueblo, Otto, y mis amigos y televidentes, la realidad del pueblo de la sangre, más en la provincia. Usted porque está en la ciudad no se da cuenta. Va a hacer un colazo allá a la franja le llaman del hambre. Espantan todo eso por ahí, hay una hambruna y ahí no ha llegado. Yo me acabo de reunir con algunas personas y yo sentí que estaba como en el siglo XV, ya me iba a quitar el tacuchi y todo, me iba a poner una cosa de tipo de esa época, porque Guatemala está sumergida en un atraso de la gran madre. Ya volvemos con esta ropa y ponemos taparrabos mejor, y andemos con taparrabos y con lanzas aquí, porque realmente estamos nos tienen sumergidos en un atraso, por el amor de Dios. Ahora, ¿cómo participar? Mire, no mire los canales que meten más que solo porquería en la mente de los jóvenes. Ayer hablábamos con Otto del tema, y queremos concientizar a la juventud, porque ese es el tesoro más grande de Guatemala. Miren, 70% de la población. 70% de nuestra juventud es el tesoro más precioso que tiene este país, y nosotros somos buenos, los guatemaltecos no somos mal. Estos nos tienen nos tienen con la baja estima, creemos que somos inútiles, que somos mulas, y no somos ni inútiles ni mulas. El guatemalteco es bueno y es arrecho. Si no viven en Estados Unidos, 2 millones, y es lo que mantiene a estos degenerados aquí, porque ven, pilas, allá a trabajar, denos dignidad, denos trabajo. Este gobierno ofreció miles de plazas de trabajo, otros no creó ni una, no han creado nada, han creado desempleo. El presidente de Caos, yo voy a hablar con el jefe, con Wallace Marx, se llamaba el cuate, babos, sí, para que vayan y terminen a Otto Pérez y a su secretaria privada, doña Roxana, los de Caos, porque nos tienen sumergidos en una tragedia. Hay una tragedia institucional, ya la Constitución aquí valió 20, porque la quebrantaron con la elección de la Corte, ya la quebrantaron con este arreglado que tienen en el Congreso, que estos cuates yo a todos les mandaría a poner camisa de fuerza, de verdad, porque es un manicomio esa cuestión ahí. Y no diría yo en el Palacio, que ahí parece que ahí está el puro chamuco metido y ya se posesionó. Bueno, qué ratos tiene el chamuco estos cuates, los que están ahí, sus ministros. Y para terminar, la corrupción, muchachos. Eso nos tiene en caos. Aparte de todo el sistema, la corrupción, la robadera y la agarradera de todo, nos dejaron ya limpia las arcas. Gracias. Gracias, Germán. Roberto, fíjate que realmente cuando analizamos esa imposición de este proyecto neoliberal, esta agenda neoliberal, en gran parte todo es estratégicamente planificado. O sea, aquí no hay ningún error. Lógicamente es una forma de imponernos la actividad extractiva, la explotación. Es una manera de que el pueblo agradezca los trabajos de esclavitud, los trabajos que realmente, porque no hay trabajo digno en su gran mayoría, o sea, todos los trabajos son dignos, pero no hay plazas dignas. O sea, no hemos dado los pasos que otros países vienen dando con otro tipo de empleo, ya sea en la electrónica, en la tecnología, en la ciencia. Estamos rezagados en todo eso, y puramente trabajo físico de extremo esfuerzo. Así es de que, ¿qué podríamos hacer para que todos identifiquen que es una agenda preparada, que es un plan neoliberal, que es a raíz de la riqueza de este país? Porque a través de estos medios, como decía Germán, nos han estado metiendo, miremos quiénes se anuncian en esos medios, y entonces nos damos cuenta que son estos grupos extractivos, generadores de electricidad, etcétera, monocultivos y monopolios, los que le mantienen prácticamente el presupuesto a estos medios de comunicación que desinforman a los guatemaltecos. ¿Qué hacemos, Roberto? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que aquí un pequeño grupo de gente, de malos guatemaltecos que conforman la oligarquía, acompañados por el narcotráfico, acompañados por el crimen organizado, y sus títeres todos los políticos, especialmente de la derecha,
que han sido los que ejecutan las órdenes de estos grupos, de alguna manera han estado desgobernando al país, y yo diría, algunos dicen golpe técnico y que lo va a haber, que no lo va a haber. No, aquí Guatemala, aquí hay golpe de Estado, así de secas, hay golpe de Estado. El Estado de Guatemala colapsó. Aquí ya quebramos políticamente y como consecuencia de ello hoy estamos sufriendo los peores defectos de la sociedad. Una sociedad que no tiene educación, aquí cerraron la carrera del magisterio. Hoy se topan con que no hay infraestructura en la Universidad de San Carlos. Entonces, en vez de desarrollar la educación como lo hizo Juan José Arevalo, hoy la retrocedieron al máximo. Aquí vemos que en los hospitales no hay medicamentos, no hay equipo, no hay dinero para pagar salarios. 1,5 millones de guatemaltecos que están deseando una vivienda mínima. Un 60% de la población que lo conforman nuestros hermanos mayas, sin tierra, sin oportunidades de empleo, el crecimiento de una economía informal, que yo ahí quisiera agregar, ¿de dónde nace la economía informal? ¿Quién la sostiene? Si es la misma burguesía la que da la mercadería. Mandan a hacer millones de prendas de vestir y se le dan al pobre guatemalteco para que la venda en la calle. Si la vendes, me la pagás, si no, me la devolvés a consignación. Pero ahí se están robando salario mínimo, ahí se están robando seguro social, ahí se están robando todas las prestaciones de los trabajadores de la economía informal, que es un tema que todo el mundo critica, que ha crecido, pero lo que no dice es que son la misma oligarquía la que da el producto, porque el pueblo, ¿de dónde vos va a tener para comprar 500 pantalones, 500 blusas? La economía informal es un negocio redondo de la oligarquía. Entonces, incluso el contrabando. Por supuesto, el contrabando, ¿verdad? Y entonces, aquí hay un problema grande. Aquí, la fiebre del oro, del petróleo, la fiebre de las hidroeléctricas, la fiebre de la palma africana, la fiebre de la caña de azúcar. Esa es la riqueza que hoy se están robando. No le damos saqueo, le están robando. Y por supuesto, para eso crean los diputados y votan por leyes como la de la televisión y la radio, ¿verdad? Monopolizan eso. Votan todos a favor de la ley de Monsanto, que nos quieren robar hasta la comida. Votan por la ley de túmulos para evitar reprimir las manifestaciones del pueblo. Y eso lo ha hecho la derecha y la izquierda representada en el Congreso, todos, por igual. Entonces, el país está en este momento, para nosotros el pueblo, está quebrado el Estado. Para ellos es un Estado eficiente, porque se las han ingeniado para seguir robando, y al pueblo hay que darle bala. Hay que darle represión. En ese sentido, yo diría que el pueblo ya entendió. Lo que pasa es que el pueblo vive todos los días a levantarse, luchando para ver cómo consigue una tortilla para darle comer a sus hijos. Viven hoy niñez, mujer, tercera edad, todo el mundo abandonado. Los únicos aquí felices es la oligarquía. Y por supuesto, hoy vemos un golpe de Estado en la Corte de Constitucionalidad, que se ha tomado atribuciones que no le competen porque ha sobresalido del organismo judicial. Vemos un golpe de Estado en el Congreso de la República. Porque los que están en la directiva no dan espacio a democratizar. Sí, se aferran. Y todos los diputados vendidos, todos, sin excepción ninguna. Vemos a un ministerio público callado.
no hay persecución penal y si lo hay, es para los campesinos, para los líderes sindicales, pero de ahí no hay justicia para estos corruptos grandotes. Vamos a la defensa pública, una señora que ahí está escondiéndose, pero que debería haber dejado el puesto. La elección de un contralor, que la señora estuvo 3 días más de la cuenta. Bueno, aquí, ¿de qué Estado de Derecho hablamos? Aquí hubo golpe de Estado, ya quebró el Estado, y entonces el pueblo solo nos queda una situación. Nos queda unirnos y generar, yo diría, tenemos 2 caminos. Uno es una revolución pacífica. Y alguien dijo por ahí, es que no tenemos armas. El pueblo no necesita armas. El pueblo solo necesita salir en millones a gritar renuncien todos. Eso sí, que los que lleguen al poder no sean los políticos tradicionales ni los corruptos de oligarquía. Tienen que ir ahí a gobernar gente del pueblo. ¿Por qué no? Así es. Ahí está el compañero de CUT, ahí está el compañero de la Puya, ahí están los compañeros de Codeca, ahí están los compañeros de Huehuetenango, que conocen sus necesidades y que pueden gobernar este país. Preferible tener una gente que no sea estadista, pero que no sea ladrona como la actual, porque hoy ni son estadistas y son delincuentes, y ahí estamos. Entonces, yo creo que el pueblo tiene esa opción. Y finalmente, la otra opción es esperar la próxima elección, pero tenemos que elegir un partido que sea digno, con principios y valores, y no con gente corrupta infiltrada. Claro, gracias Roberto. Jorge, aunque usted no lo crea, bueno, yo sé que sí lo cree, pero la situación en las instituciones del Estado es crítica, económicamente hablando, en capacidades también, pero estamos hablando que se está jugando con fuego. Hay instituciones que no han pagado en 10 meses, que no han pagado 6 meses, 5 meses. Hay incluso empresas que cobran facturas de años. Hay empresas que cobran facturas de años atrás, de años de este gobierno y de años del gobierno pasado. Eso es romería, cantidad de estafados por el Estado. Unos en contubernio y otros pues en su inocencia, en su afán, en su deseo de vender o servir. Lo que sí es de que el fuego se está encendiendo. ¿Usted cree que sea a propósito que estén llevando a ese nivel de crisis a las instituciones porque no hay salarios? ¿Qué hay atrás de todo esto, Jorge? Bueno, yo creo que yo podría abundar sobre los que me han antecedido en el uso de la palabra han dicho. Es decir, si vamos a analizar un poco los 2 libros últimos míos, La Guayaba tiene dueño, ahí yo prácticamente canto que el Estado está prácticamente secuestrado por élites inescrupulosas que han condicionado la justicia, han condicionado los medios de producción, han agarrado todo para hacer lo que se les da la gana. Y en el libro El Desmadre, pues yo hago un análisis sociológico de lo que ha sido el comportamiento de los grupos de poder en el país, que no les ha importado más que sus políticas egoístas, el tratar de encontrar unas posiciones que los favorezcan en la forma que a ellos se les da la gana. Hoy venimos nosotros y nos enfrentamos a una realidad. Estamos en lo mismo, empantanados en lo mismo. El día de ayer viene el señor de la CICIG y nos habla de los aspectos fundamentales sobre los cuales él tiene que incidir y en los cuales va a hacer denuncias determinadas. Señores, analicemos los puntos. Nos habla del contrabando. ¿Quién hace el contrabando grueso en el país? Son los mismos. El señor Pérez Molina lo sabe perfectamente. ¿Quién hace lavado en el país?
El lavado de capitales lo hacen los mismos dueños de la guayaba, en connivencia con este señor Pérez Molina, quien siempre los ha protegido. Decía hoy Ángel Sánchez ahí de que tenemos un estado gendarme. Sí, tenemos un estado gendarme, y hoy manejado por un gendarme también, pues. El pueblo lavado, nada más sus trapos que lava en el río o en la pila. Eso es lo único que lava el pueblo. Pero el lavado de capital, el lavado fuerte que es delictivo, no es el pueblo el que lo está haciendo. Estamos hablando de corrupción, y se habla de corrupción nada más de los medios gubernamentales. Pero en un hecho de corrupción se necesitan dos partes. No se puede tener un hijo por una sola mujer o por un solo hombre, pues se necesita que haya una participación conjunta para generar un hijo. Igual es la corrupción. El ente pasivo que está dentro del Estado y el ente activo que está afuera sobornando y corrompiendo. Si nosotros nos vamos al financiamiento de las campañas políticas, señores, pero el financiamiento de las campañas políticas ya se sabe. Nuestros grandes cacaos guatemaltecos, nuestros dueños de la guayaba, son hasta cierto punto miserables. Ellos manejaron por mucho tiempo sus candidatos como se les dio la gana, pero ahora les entró la competencia, y los que sí son verdaderamente generosos para empujar candidatos son los narcotraficantes y los del crimen organizado. Y cuando está puesto uno de estos señores en la presidencia de la República, ¿a quién obedece? ¿Al pueblo? No, para ellos el pueblo es un instrumento. Obedece al que fue físicamente a financiarle la campaña. Y así sí que está poniendo el dedo en la llaga de lo que es la corrupción que se da en nuestro país, de los grandes problemas que nosotros tenemos. Pero nuestra angustia es cómo vamos a salir de ellos si hay una amalgama entre el gobierno con las fuerzas más oscuras del país. Cuando hablamos del Poder Judicial, que es otro de los elementos que la CICIG está señalando, por favor, ¿qué Poder Judicial? En Guatemala no hay justicia, señores. En Guatemala lo que hay es un gran mercado, de una cantidad de entogados hacen negocios permanentemente con la justicia. No hay un fallo en el derecho que se dé en Guatemala que no esté debidamente pagado. Todo, es decir, no tenemos un sistema de justicia, está colapsado. Ahora dicen que hay golpe de Estado. No, es mucho más serio el golpe que se le dio al derecho y a la justicia en Guatemala. Y vamos a levantar 1 o 2 casos, pues se podrían levantar 1000 casos, solo yo, por mi experiencia de 20 años de estar manejándome dentro de ese ambiente de corrupción y siendo víctima de los atropellos más grandes. Solo mi caso sería suficiente para meter a la cárcel a 100 magistrados. Ahora imagínense cuántos miles de guatemaltecos están en mi situación o situaciones 100 veces peores. Ahí daría para meter a la cárcel hasta los porteros si fuera ese el caso. Entonces es un drama lo que tenemos. Cuando nosotros hablamos que se va a hacer un seguimiento al narcotráfico y al crimen organizado, señores, seamos claros, esta gente ha sido condescendiente, ha sido cómplice y quizás socio de ellos. Por eso es que el país hoy tiene gobiernos paralelos. Tenemos un gobierno de fachada por gendarmes mal compuestos, mal pertrechados, sin gasolina para moverse, sin ninguna motivación para hacerlo. Y por el otro lado, una estructura organizativa del narcotráfico y del crimen organizado en los barrios marginales del país. Ahora yo me pregunto, ¿este señor Pérez Molina sabe que eso está aconteciendo? A mí me parece que no. O tal vez me parece que lo sabe demasiado bien, porque yo no entiendo cómo cada vez que sale va a abrir la boca a los cónclaves internacionales a decir que en Guatemala se debe legalizar la droga, que la heroína
la amapola son fundamentales para el desarrollo, que la marihuana debe ser legalizada. Entonces uno está viendo las evidencias más claras de que hay una columna vertebral de corrupción, de anomalías, protegidas por gendarmes, protegidas por ambiciones deleznables de personas que han usurpado funciones públicas, usando nada más el voto popular, pero completa y totalmente alineando sus servicios a las élites que los han puesto y a las que les pagan, con las cuales tienen negocios, las que les regalan carros, las que les regalan casas, las que los tienen viajando en jets, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de nuestro país. Nuestro país no estamos solo frente a un golpe de Estado. El golpe de Estado está superado desde que esta gente llegó al poder. Gracias. Ahora estamos frente a un Estado fallido, y ese Estado fallido es el que tenemos que ver cómo recuperar. Gracias, Jorge. Y es que cuando hablamos de golpe de Estado o golpe técnico, definitivamente pues hay un vacío de poder grande en este sistema, en esta república, pero ellos necesitan justificar plenamente y mediáticamente un golpe para cambiar el panorama, para dilatar un poco más esta crisis, o sea, para sembrar la esperanza del cambio a través de un golpe, pero todo continuará igual. Prolongar el poder de los que han estado tantos años en el poder. Así rápidamente, Ángel, fíjate, Ángel, que lógicamente cuando yo comentaba que al final Jorge no resolvió sobre esta crisis que están generando económica de insolvencia en el Estado, hay una insolvencia que realmente está rebasando límites. A través de esa insolvencia que han generado, han estado también bancos privados que han sido los que se han prestado para drenar miles de millones de quetzales. Roxana decía, 15,000 millones se roban del presupuesto cada año, decía Roxana Valdetti. Yo no sé cuánto habrá sido hoy, pero andará arriba de esa cifra. Así es de que, Ángel, están jugando con fuego. ¿Qué podemos ver a futuro de este jueguito, de esta llamarada o de esta hoguera que están preparando? Bueno, pues por un lado, para nosotros es muy importante observar todas estas condiciones que se están dando en el país. Es decir, es una problemática integral, como hemos señalado hasta este momento, de carácter político, de carácter económico, de carácter social y también cultural. Por cuanto acá, es decir, como señaló acá nuestro colega anteriormente, hay una serie de sectores que no están incluidos, digamos, en este proceso, totalmente marginados, como son precisamente los pueblos originarios. Y los pueblos originarios que precisamente hoy se convierten en un actor fundamental en la lucha por la tierra y el territorio. Entonces, en ese sentido, observar, digamos, estos elementos y poderlos analizar constituye, en primer lugar, un aspecto fundamental. Yo estaba haciendo un pequeño ensayo de lo que podríamos decir a partir del gobierno de Arzú para acá qué ha sucedido, y podríamos identificar al menos 3 fases, es decir, de la implementación del modelo neoliberal. Una primera fase consistió precisamente en la privatización de los bienes y servicios estratégicos del país. O sea, se privatizó la energía eléctrica, se privatizó las telecomunicaciones, se privatizaron todo lo que podía, los ferrocarriles, todo lo que podía hacer y que efectivamente producía recursos al Estado. Todo lo estratégico. Todo lo estratégico. Hay una segunda fase a partir del gobierno de Arzú, que yo precisamente soy testigo de esto cuando en el Foro Guatemala la gente del CACIL dijo: aquí traigo mi sociedad civil. O sea, el Estado
y el sistema, el establishment de Guatemala, es decir, cambió las reglas de juego y implantó artificialmente una nueva sociedad civil. O sea, surgieron ahí nuevas organizaciones de mujeres, nuevas organizaciones de los pueblos indígenas, se rompió radicalmente con el sindicalismo. Hoy el sindicalismo son 140,000 personas, de las cuales 80,000 pertenecen a salud y educación. O sea, se acabó el sindicalismo en Guatemala y se sustituyó por una nueva sociedad civil a su pleno, es decir, servicio. Entonces, por lo tanto, digamos, también en este momento hay una sociedad civil que responde al establishment, que se responde al sistema. Y hoy día estamos viviendo un tercer momento, y el tercer momento es un momento que yo lo caracterizaría precisamente por la limpieza de las nuevas o de las otras formas de la sociedad civil que no fueron corrompidas, cooptadas o aniquiladas en las fases anteriores, ¿no? O sea, frente a esta situación, es decir, yo creo que nosotros no deberíamos de estar perdiendo la perspectiva, nuestra perspectiva, en lo que vos señalaste anteriormente, estos procesos electorales artificiales. Es decir, porque entonces cada 4 años al pueblo y a la verdadera sociedad civil guatemalteca, es decir, nos crean falsas expectativas, nos hacen competir en condiciones totalmente desiguales, en medio, digamos, de partidos políticos y organizaciones populares que defendiéndonos y luchando por los verdaderos intereses del país, no somos capaces ni seremos capaces en estas condiciones de luchar con estas formas de juego. De tal manera que yo creo que el primer asunto fundamental es crear un proyecto estratégico. El segundo elemento es pensar, yo diría, utilizando a pensadores del siglo pasado, tomar los espacios, todos los espacios, es decir, desde el nivel local, las otras instituciones del Estado, es decir, a través precisamente de todos los esfuerzos que la verdadera sociedad civil guatemalteca pudiese desarrollar en estos momentos. Y finalmente, pues prepararnos a una verdadera batalla política que tiene que pasar por las elecciones. Elecciones en las cuales los partidos políticos de izquierda, democráticos y progresistas, junto con las organizaciones sociales, tenemos una responsabilidad para crear verdaderamente una alternativa para el pueblo. Ahora, esa alternativa, es decir, popular, debe ser construida por todos, y con lo que queda de todo eso, es decir, dado el análisis que anteriormente estaba precisamente identificando como uno de los problemas fundamentales de la situación actual. O sea, en síntesis, no basta identificar que las condiciones objetivas sean favorables para una irrupción del pueblo en el poder, sino que es necesario también crear las condiciones subjetivas que permitan precisamente a la población asumir el control del Estado para crear un nuevo Estado. Gracias Ángel. Interesante, pues sí, dar el otro paso. O sea, dar el otro paso es, una vez en el poder, pues hay que empezar a planificar cómo se va a administrar ese poder. Germán, si analizamos la hoguera, nuevamente sigo con la hoguera yo, sabrán ellos que también, y el pueblo de Guatemala sabrá que es una oportunidad también, una crisis es una oportunidad. Sabrá el pueblo que debe de aprovechar esta gran oportunidad que tiene también, porque la crisis es generada, es la forma, es la agenda de cómo ellos llevan la imposición y la represión, y cómo pueden pernoctarse más tiempo en el poder, pero cómo puede aprovechar el pueblo esa crisis y cómo pues en su momento determinado pues tiene que actuar el pueblo de Guatemala, Germán. Hay un dicho, Otto, que dice, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿va, Otto? Y estamos ante una disyuntiva. El país está, como yo decía, a punto de caramelo,
Y aquí que pase cualquier cosa. Puede ser que no lleguemos al marco de las mal llamadas elecciones, porque el Tribunal Supremo de Elecciones está totalmente, yo no creo. También copado. Ese está copado, podrido, lleno de gusanos, cucarachas, ratas. Hablemos lo que sea. Yo en esos partes, con todo el respeto de las cucarachas, de las Pero ratas. si lo acaban de reconstruir. hace Sí, como pero 15 años. pintaron ahí una parte. Yo tengo que ser, a todo esto, yo sí me quiero quejar, que ahí, como no hayan a uno cómo hacerle un daño, ahí me fueron a clavar un carro robado a vos y agarramos a la gente. La semana antepasada se metieron a un centro que yo tengo, acuchillaron a uno de mis muchachos, ayer soltaron al ladrón que agarramos dentro del parqueo y soltaron al muchacho que acuchilló varias veces a uno de mi personal. Era un beliceño y ya se fue. Esa es la justicia que tenemos. Eso es lo que hacen, te criminalizan, te joden. Ahí te meten embargos en las cuentas que sacan de la nada. Es lo que me están haciendo a mí, porque tienen sus estrategias estos mañosos. Pero mira, río revuelto, ganancia de pescadores. Estamos viviendo en una situación en que estar, como dice un buen amigo mío, ojo al Cristo. Aquí, como dicen los patojos y como dicen los chavos, vivo los quiero mucha, porque aquí esta es la oportunidad de oro para nosotros, o puede ser que nos deje más clavados de lo que estamos. Aquí estamos ante una disyuntiva que ellos han creado, porque esto lo crearon ellos, intencionalmente. Esta es la agenda de esta gente, es crear este caos y están aprovechándose al máximo. Estas tragedias, siempre que pasa algo malo, siempre hay gente que se aprovecha de esas tragedias. En la historia de la humanidad siempre ha sido así. Hay perdedores y hay ganadores. Ellos siguen siendo ganadores porque sacan raja de esto. El terremoto de San Marcos fue una tragedia, pero ¿quién se benefició? La gente de San Marcos, con las casas Valdetti. No, fueron ellos que se clavaron un montón de dinero, toda la vida que vino se la robaron. Todas las tragedias las aprovechan. Mira, hubo una tragedia en San Juan Zacatepeques, ahí ahorita hay estado de sitio. ¿De quién se beneficia? Ellos se benefician, a la pobre gente le coartan su libertad de expresión, las tienen como presas en sus propias tierras. Ahorita estamos ante una disyuntiva. El problema es qué tan despierto y qué tan consciente está el pueblo de Guatemala. Ya el problema ya no va a estos actores malos, a estos malos guatemaltecos, a esta gente que no sé, engendro de qué son, con qué se mezclaron, cómo fue que nacieron, de verdad, yo no entiendo, hijos de quién son, cómo fue la mezcla esa, cómo fue que vinieron al mundo, porque tienen que venir, tuvo que dejar un demonio y se casó con un ser de aquí humano y ahí salió Otto. Yo no entiendo cómo nacieron. A mí que me expliquen, porque todos son hijos del Dios Mamón, ellos adoran, se ponen en la mañana y se levantan y ponen un montón de billetes y de dólares, yo creo, o se bañan con billetes de a 200 y de a $100 y se restregan y todos y se sacan con hisopos con billetes de 500, yo no sé, esta gente está enferma, pero mira, la oportunidad de oro la tenemos ahorita, porque todo está dado, pero sin el pueblo no se puede, fíjense muchachos. El problema es que no hay una conciencia y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, es el trabajo nuestro y los que estamos en esta mesa y la del ingeniero Serrano, su página de Facebook y de la refundación del Estado. Todo este quehacer humano donde nosotros no estamos echándonos un solo centavo, porque aquí estamos por amor al país, Otto. Y eso es lo que no entiende la gente. Los otros, vos vas a los otros medios de comunicación y a la gran puchica les pagan 20, 25 mil pesos por ir a las babosadas, ir a confundir a la gente y poner más idiotas, porque se echan, agarran unos temas que ¿por qué están hablando de eso? Si eso no es la cobertura de la noticia, si las noticias son otras cosas y te salen con unas cosas tan fuera de lugar. Pero bueno, los jóvenes, la fuerza viva del país y nuestros hermanos indígenas son los que tienen la última palabra. Yo les digo, miren muchachos, ustedes son los que deciden. Si quieren seguir jodidos, sigamos jodidos, que joder, aquí aguantamos. Últimamente ya tengo 500 años de estar ahí, pero si no, nosotros tenemos esta oportunidad porque puede ser que se dé un cambio por un medio o por otro, pero que va a haber, porque ya esto llegó a extremos, Otto. Esto llegó, la pita, yo no sé cómo la ven ustedes, pero para mí la pita ya se rompió. Así es. Se rompió. Y hace rato. ¿Saben dónde se rompió? En la CCA, ahí la empezaron a romper. Pero se rompió desde el momento que Otto Pérez Molina entró a este gobierno. Ahí se rompió la pita. ¿Ah? Entonces, al final, nosotros somos nada más una parte del cambio, pero la última palabra la tienen
todos los jóvenes que nos pueden ver, que los dejan ver este programa, señor papá, señor mamá, como decía Ríos Montt, señor papá, señor mamá, pongan a los hijos a ver el programa, porque les va a despertar la conciencia, los va a ubicar en la realidad, no en el planeta Walt Disney que nos tira Pérez Molina, hablándonos que bajó la canasta básica, y yo casi me vomito en mi casa cuando estaba hablando de eso. Digo, pero ¿qué este señor, qué le pasa? ¿De qué está hablando? ¿A qué país? Solo mentiras nos echan. Por el amor de Dios, Soto. Te va a subir la presión. No, si me va a dar un derrame un día de esto, Soto. Bueno, Roberto, definitivamente que pues el pueblo es el que manda, debe de mandar, pues debe de ser así. Seguimos siempre la crisis en el Estado, vos la conocés plenamente y comentábamos que vamos a ver pronto grandes manifestaciones del sector salud, educación y bueno, y muchos otros ministerios, porque realmente están fallando y hay un descontento extraño. Realmente yo le llamo jugar con fuego. Así es de que, ¿cómo podemos aprovechar los guatemaltecos de ese fuego? Porque el fuego es energía, Roberto, claro. Y debemos de aprovecharlo, pues. Claro. El caos. Es largo el tema, pero voy a tratar de resumirlo. Yo creo que en primer lugar el pueblo debe de aprender a identificar a sus enemigos. Eso es clave. Saber con quién nos tiene así. Saber quién es nuestro enemigo de siempre. Y entonces ahí aparece una oligarquía que todo el mundo sabe, pero que por algún lado huele a pollo, en otro lado huele a azufre y bueno, ya sabemos quiénes son. Ya sabemos quiénes son, don Ángel, el dueño de la televisión y la radio, no, ya sabemos. Pero aparte de eso, debemos de saber quiénes son sus títeres que contribuyen a hacer realidad el sueño de esa oligarquía y que jode más al pueblo. Y entonces, aquí a veces dice, bueno, en algún momento nos quisieron meter que con la caída del muro de Berlín se acabaron las ideologías. Yo a veces me da risa pensar eso, pero entonces lo pongo de otra manera. Aquí los ricos, los adinerados y los gorditos y panzones, y del otro lado el hambre, vamos. Si no le queremos llamar ideología, pues llamémosle los hambrientos que somos nosotros el pueblo, ¿verdad? Entonces el hambre tiene un motivo de cauce en donde vamos a desembocar. Entonces yo diría que si miramos el esquema político, todos se cambian de camisola, se cambian de nombre, pero es un reciclaje que ha habido de todos los políticos de derecha. O sea, los partidos de derecha, los únicos que nos han gobernado del 54 para esta parte. A mí que no me vengan con el cuento de que, con el respeto que me merece Jorge, aquí no hemos tenido un gobierno de izquierda. Hemos tenido algunos gobiernos que han hecho intentos por mejorar las condiciones del pueblo, pero que no están en el marco de la izquierda. Aquí hemos sido gobernados por la derecha. Luego debemos de identificar que este maldito gobierno tuvo algo más que los otros. Este alargó su mano y tiró la corrupción a los sectores populares y sindicales. Hoy tenemos un magisterio y saludistas coartados que fueron comprados para que se mantengan pasivos y no protesten por nada, pero que vamos a ver en unos días que esta gente entonces se va a dar cuenta de que fue tonteada, adormecida, engañada y va a salir a las calles a reclamar, porque les cuento que no hay dinero para pagar los aguinaldos. Y esto no solo para los servicios del magisterio, sino para todos los trabajadores del Estado. Ese brazo largo de la corrupción. Y ahí van a salir los comerciantes. Ah, claro, claro. Ahí ya salen los comerciantes, porque no así es. Esos pactos colectivos que por lo menos en letra, aquellos felices de quemaron cohetes y pusieron marimba, pero que no le cumplieron ni al magisterio ni a salud. Y entonces van a quedar en evidente los corruptos que vendieron los intereses de los trabajadores. Pero ese brazo peludo de corrupción llegó también a la izquierda y compró diputados y compró partidos. Y entonces
la historia nos va a juzgar. La historia en un momento va a saber quiénes son auténticamente izquierdas y quiénes son auténticamente oportunistas que han vendido al pueblo. Entonces yo pienso que si tenemos esa lección aprendida, entonces nos debemos de unir los que nos creemos honestos todavía con principios y valores. Y yo digo todavía algo más, esos corruptos todavía tienen una oportunidad, tener la suficiente hombría y hormonas para hacer frente a un canal de televisión como este que está abierto y pedir disculpas como debe de ser, reconocer que se vendieron y que dieron malos pasos y que traicionaron a su pueblo y meterse a redil otra vez de la lucha. Yo hago un llamado a toda la gente perdida, que así como los católicos van a la iglesia a confesarse con el Padre, le acuso al Padre que cometiste el error y el Padre reza tres Padres Nuestros, pues, y está perdonado. Pues yo pienso que los traidores en contra del pueblo de Guatemala es momento que confiesen su pecado. Y finalmente, yo pienso que debemos de unirnos, pero nosotros aquí como orientadores, ya no solo debemos decir, únanse, luchemos, ya debemos de empezar a decir con quién nos debemos de unir, cómo nos debemos de unir y cuál es la lucha que debemos de emprender. Y yo, por ejemplo, hoy me recuerdo yo de que en algunos días atrás teníamos el grupo de los indignados, ¿verdad? ¿No será un momento que en este instante surjamos los indignados y hagamos un llamado al pueblo para ver si medir el termómetro cuánto despertó ya nuestro pueblo? Yo lo dejaría ahí por el momento. Gracias Roberto. Jorge, bueno, regresando a este tema de oportunidad que tiene el país y después de escuchar a Roberto, a Ángel y a Germán, pues hay que tomar decisiones. Hay un plan de refundación, estamos los indignados, que somos millones de guatemaltecos indignados, muchos por cuestiones de recursos económicos no se pueden hacer presentes, muchos porque tienen no solamente el problema económico, sino el problema de buscar alimento y otras necesidades. O sea, hay cansancio, hay una inanición, hay anemia y también hay evasión de responsabilidades por los que están enajenados mentalmente en la contaminación mental de radio y televisión y medios de comunicación que atentan contra el bienestar de los guatemaltecos. Así es de que usted ha estado promoviendo y pues creemos de que la refundación del Estado es una parte importante para que se den los cambios donde podamos integrarnos todas las corrientes que queremos el cambio de Guatemala. Jorge. Otto, sí, me parece que la refundación del Estado es un concepto que parte de incorporar, primero que todo, un Estado plurinacional y pluricultural. Pensar en una refundación del Estado, con un Estado privilegiando a una cultura dominante, hace materialmente imposible poder llevar a lo que los guatemaltecos en el fondo queremos, que es un cambio cultural. Yo no me gusta entrar en el esquema de hablar de izquierdas y derechas, porque lamentablemente son términos tan trillados y tan manoseados en nuestro sistema que los gobiernos más nefastos de las llamadas derechas del país han sido en muchas ocasiones, y todos lo sabemos, apoyados y representados por gente que se llama de izquierda. Los ejemplos abundan. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí no es materia de definir ni derecha ni izquierda, porque tan víctima es la gente que piensa como derecha de lo que está sucediendo en un estado fallido como el guatemalteco, como los de izquierda, que son igualmente víctimas. Ambos sectores son víctias
de un descalabro social, de una anarquía política, de una injusticia y una carencia absoluta de solidaridad en el país. Yo creo que aquí lo que nosotros necesitamos es ponernos de acuerdo, sin etiquetas, en el Estado que nosotros queremos. Queremos un Estado pluricultural en donde se respete a las etnias en sus gobiernos locales y en el derecho que ellos tienen a una representación real en el gobierno nacional. Eso no es ni de izquierda ni de derecha. Ese es un elemento fundamental que nosotros debemos luchar si queremos tener paz en el país, si queremos tener armonía y si queremos que en algún momento podamos llegar a tener un proyecto de nación. Nosotros sabemos que quien tiene el dinero, quien gana el dinero es el que tiene que pagar. Tú me preguntabas, Soto, que cuál es la razón de la insolvencia del Estado. Yo diría que la razón de la insolvencia del Estado es la incapacidad y la corrupción del actual gobierno y los gobiernos que han sido así. Sí, el dinero hay que irlo a sacar ¿a dónde? A donde está el dinero. Yo no puedo ir a exigir que me den un préstamo que lo van a pagar mis hijos y mis nietos para comer hoy e irme de parranda. Eso es lo que este gobierno está haciendo. Entonces, eso es lo que lo tiene y lo que nos tiene a los guatemaltecos como estamos. No tenemos realmente la responsabilidad del gobierno de sacar la plata de donde está. En mi gobierno nosotros sabíamos dónde estaba la plata y dónde la fuimos a traer. Pusimos impuestos directos sobre el capital para sacar al país de donde estaba hundido y en 2 años dupliqué la recaudación del Estado. Yo no me vine con los pobres a decirles paguen, mis hijos ya no tienen. Ni me vine a pedir al Banco de Guatemala que me hiciera letras de tesorería para seguir viviendo. Fui a obtener el dinero donde el dinero estaba, en el bolsillo del rico. Hablemos la cosa. Y para eso no se necesita ser izquierda ni derecha. Se necesita gobernar con 2 dedos de frente, ponernos de acuerdo para hacer las cosas como las cosas se tienen que hacer. Cuando hablaban hoy en una forma muy clara las agendas que se han implementado desde Arzú para esta parte, es cierto, es absolutamente cierto. Privatizaron los medios de las riquezas y el capital del Estado, las regalaron, las despilfarraron. Hoy el pueblo de Guatemala es el que está pagando. Pero vayan ustedes a ver en mi gobierno. Yo dije que me oponía a eso y que sobre mi cadáver que privatizábamos un monopolio estatal para pasarlo a un monopolio privado. Y en eso no se necesita ser izquierda o derecha, se necesita tener conciencia nacional y que todos juntos nos demos cuenta que es nuestra responsabilidad proteger el patrimonio del Estado. Cuando vemos que llega una minera a explotar recursos naturales y a no dar ninguna esperanza de desarrollo a la comunidad donde los está explotando, ahí todos los guatemaltecos, en un afán nacionalista, tenemos que pararnos y decir no. Eso no puede ser, no podemos seguir viviendo en esquemas que ya están superados y que debemos superar nosotros. Yo creo que todos nosotros que estamos, por ejemplo, en este programa, haciendo un análisis coyuntural y un análisis de lo que ha pasado en el país, más que lo que puede ser nuestras identidades ideológicas, está la responsabilidad que tenemos ante un pueblo que hoy no le pagan salarios, que hoy no tiene medicina en los hospitales, que la educación para sus hijos es una vergüenza y que sin embargo sacan el pecho, como muy bien lo decía Ángel, sacan el pecho para decir que están representando una nueva sociedad civil. Es falso. La verdadera sociedad civil guatemalteca, la que conocimos nosotros cuando fuimos estudiantes universitarios, era una sociedad civil que era activa, una sociedad civil que tenía personalidad y que sus dirigentes eran auténticos, que no eran organizaciones de fachada, que no eran ONGs hechas simple y sencillamente para sacar a 2 individuos del anonimato y ponerlo como celebridades. Por favor, es otra cosa totalmente distinta. Pero eso fue un plan premeditado del CACIF y de esa sufundeza que tienen ahí.
destruir y manipular a la sociedad civil y nos dejaron sin intermediación. La sociedad civil cumple un objetivo. Cualquier gente de derecha y de izquierda debe entender que un estamento intermedio como un sindicato es fundamental para el trabajo de una sociedad, cualquiera que sea esa sociedad, que una universidad fuerte y consciente de los problemas de un país, trabajando en su investigación, su desarrollo y su extensión social, es fundamental para el desarrollo del país. Un organismo gremial es fundamental para el desarrollo del país. Las organizaciones culturales son fundamentales. Pero cuando estas personas que lo único que tienen en la cabeza son pesos y centavos, se lanzan contra esa sociedad civil organizada y la instrumentalizan por primera vez en una forma descarada para justificar el golpe que me dieron a mí, creando la famosa instancia civil de consenso, señores, ahí es donde se le dio un golpe mortal a una estructura que el país necesita para sobrevivir, y que seamos de izquierda, seamos de derecha, estemos donde estemos, la tenemos que reconstruir, porque el pueblo necesita intermediación. Los partidos políticos no son intermediarios hoy. Los partidos políticos andan detrás de un candidato que quiere ser presidente y que simple y sencillamente porque él quiere ser presidente, sin ninguna idea, sin ningún aporte, sin nada, es como mágico. Yo llego a la presidencia y las cosas se arreglan. Falso. Con respecto a otro aspecto que es fundamental de lo que estaba diciendo Ángel o Roberto, no sé quién de ellos dos, es con haber atropellado a la sociedad civil como la atropellaron, al haber acabado con la intermediación social en el país, también se llevaron entre las patas a la poca institucionalidad que en el país existía. Yo quise restablecer esa institucionalidad en 1993, pero a ellos no les convenía. ¿Por qué? Porque esa institucionalidad para ellos es onerosa. Les impide un organismo judicial fuerte, un organismo legislativo independiente, no son compatibles con los niveles de poder y autoridad que los grupos abusivos y las élites gobernantes del país, antes las económicas y militares y ahora el narcotráfico y el crimen organizado, para ellos una sociedad organizada no les interesa. Son a todos nosotros, los que somos en una u otra forma víctimas de este sistema, los que tenemos ideales, los que tenemos algunos principios y valores, algo de conciencia social, algo de un sentimiento de solidaridad, a los que nos interesa hacer algo diferente. Nunca pensemos que ellos van a trabajar con nosotros en esta fórmula, porque sinceramente no les interesa. Este es un trabajo que todos nosotros, independientemente de qué ideología tengamos, vamos a hacerlo juntos. ¿Para qué? Para restablecer un Estado de Derecho, en donde exista respeto por las etnias, en donde exista solidaridad, en donde exista elementos fundamentales que garanticen el bien vivir, como dicen, y el bien común. Sí, imagínense ustedes, analizando fríamente hasta dónde han llegado las consecuencias de las actitudes de Roxana Valdetti, la vicepresidenta, han generado pues problemas al país entero. No hay sector que escape de los daños generados por las actitudes de la vicepresidenta. Lógicamente el presidente pues se fue entre las patas. Así es. Y todos están pagando eso. Lógicamente lo aprovechan los secuestradores del país, los dueños de la guayaba, pero las consecuencias aún no han llegado a su fin, no las conocemos. Las consecuencias de este fuego que estamos próximos a ver, no las conocemos. Lo que sí hemos visto es migración, es muerte, es hambre, es todo lo peor para el país. Es años perdidos, no se recuperan, no tienen precio. Rezagados ante otras economías y, en fin, bienestar para toda la familia no se recupera. El problema de la tara cerebral en los niños no se recupera. Estamos condenando generaciones a más pobreza, a trabajo forzado, a esclavitud, a explotación. Definitivamente no hay error en todo lo que cada uno de nosotros
aportado en este momento. Yo quiero terminar el programa con cada uno de ustedes sobre esta refundación o sobre esta oportunidad que tenemos también y la responsabilidad que tenemos en esta participación política, porque también es política, es lo que es un arte que debemos de rescatar y que debemos de luchar porque el pueblo de Guatemala vuelva a creer en su gente y porque el pueblo de Guatemala sepa que es el soberano y sepa que eso es ser responsable y participar y actuar y organizarse. Así es que Ángel, por favor. Pues muchas gracias. Pues como hemos estado analizando, este es un momento de crisis. Alguien lo calificó de caos y hay que manejar el caos. Hay una teoría del manejo del caos. Y en ese sentido, creo que en primer lugar... Sí, solo vamos a componer tu micrófono y sí, y en lo que arreglamos el micrófono, pues, bueno, al pueblo de Guatemala de verdad le hacemos un llamado para que participen, que hagan conciencia. Hay un cable DX en Quetzaltenango que se niega desde hace 8 o 9 años. He tenido yo acercamiento con ellos, con algunos socios, incluso uno de ellos rompió un pacto que habíamos hecho, una negociación de un trabajo que se les hizo y no lo cumplió. Y bueno, conozco a Jorge Hoffens, uno de los gerentes, y a ellos que son concejales de la municipalidad de Xela. No tenemos interés en la municipalidad ni menos en alguna parte del presupuesto de ella, ellos sí. Estoy seguro que su temor es que la verdad se conozca y es una cuota de poder que quieren manejar de una manera abusiva, prepotente, que atenta contra la libertad y el derecho a la información de todos los ciudadanos de Quetzaltenango, por lo que hago un llamado a todos los amigos de Vea Canal para que a través de las redes manifiesten su rechazo hacia esta empresa de cable DX. Es una empresa grande, hay una empresa de electrónicos involucrada entre la sociedad y podríamos en su momento decir el nombre de la empresa y generar un tipo de resistencia y que conozcan que el pueblo hay que ir poniendo en su lugar a cada quien. Y yo lo hago con pleno argumento del derecho que nos compete como ciudadanos a la libre emisión del pensamiento y también al derecho a la información que tiene cada ciudadano. Así de que a todos los amigos generemos un comunicado de rechazo contra la empresa de cable DX en Quetzaltenango y para que recapaciten y pongan en su guía a Vea Canal, que es un canal que el único objetivo es hacer conciencia, responsabilizar al pueblo de lo que está pasando para que después no lamentemos más muertes, más hambre y más corrupción e impunidad. Por favor. Pues como estábamos señalando, este es un momento de crisis es oportunidad. También es un momento que ha sido calificado por la mesa como un periodo de caos. Y si nos vamos a la teoría del manejo del caos, hay, digamos, también diversas posibilidades de poderlo superar. Nosotros somos la mayoría, el pueblo somos la mayoría, las organizaciones políticas y sociales del pueblo, somos realmente los que tenemos la palabra. Hay que construir ese poder desde abajo, pensar de que el poder tampoco se asalta de una forma irresponsable o por pura casualidad, sino que este es un proceso y por lo tanto la propia refundación del Estado que se ha hablado es el resultado, no es, digamos, a partir del cual se resolverá la crisis, es el resultado de un proceso. Y en este proceso, pues hay que identificar las fuerzas políticas que estarían siendo favorables a entrar a un periodo que podríamos denominarlo periodo de profundización de la democracia.
si entendemos que este periodo de la profundización de la democracia cabemos todos y que probablemente solamente no quepan los corruptos, las personas que se han manchado de sangre o aquellas otras personas que están ligadas con otros poderes poderes fácticos, como hemos analizado, pues somos la mayoría de la población. Entonces en cuenta estarán las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas, los partidos políticos democráticos de izquierda y revolucionarios, que podamos consensuar un proyecto, un nuevo proyecto. Entonces, en ese sentido también tenemos que visualizar en primer lugar a los amigos y estar muy atentos a cualquier otra situación como es la infiltración de provocadores que pudieran confundirnos en estos momentos. Claro, gracias Ángel. Vamos a apagar uno de los audios. Germán, rápidamente porque ya el tiempo, pues ya sabes, se nos está escapando. ¿Y cuál sería la propuesta de la refundación? Refundación del Estado es para mí como música, una música bonita a los oídos. Es como oír un coro de ángeles cantando. Es como como sentir los vientos de cambio. Es como un viento refrescante en el océano. Es como ver un paisaje precioso. Refundación del Estado es un cambio, es un renacer, es un empezar. Guatemala tiene en sus manos, porque esta Guatemala es nuestra, no es de este montón de personajes que hemos aquí hablado, de ese grupito, no es de Guatemala, Guatemala es de nosotros, los guatemaltecos, y eso lo debemos de entender. Ya basta de estar sometidos con la cabeza agachada, con la pelota esa que usan los esclavos que usaban en el tiempo de Abraham Lincoln, o con el número que le daban de esclavo, que tenían un propietario, ya basta eso. Y tenemos que ver que somos entes libres y que el país de nosotros. La refundación no puede ser elaborada sobre este sistema, porque este sistema, yo lo he dicho, es una piscina grande de estiércol. No se puede construir sobre esto, porque aquí tenemos a los feudales y tenemos a los títeres de los feudales. Entonces habría que irnos a otro estadio para poder ahí iniciar una nueva Guatemala, en el campo del organismo judicial, en el campo del organismo legislativo, ejecutivo y todos los organismos que rodean el Estado, donde un Estado sirva a los guatemaltecos y no como está ahora que está sirviéndose de los de guatemaltecos. Ese es el principio básico de la refundación, buscando la justicia, buscando la verdad, buscando un trabajo digno, buscando la educación, buscando la salud, buscando en total el beneficio y el progreso que a todos nos va a beneficiar, a las clases poderosas, a la gente que tiene dinero, al más pobre, donde haya vivienda digna, donde haya transporte digno. Si aquí no estamos hablando muladas, estamos hablando cosas que son de beneficio para el ser humano. Gracias, Otto. Feliz fin de semana. Aquí a los amigos. Es importante pues estos cambios. Bueno, fíjense ustedes que si no cambiamos no vamos a obtener resultados diferentes. Vamos a obtener, si seguimos igual, vamos a obtener lo mismo. Así de que, Roberto. Bueno, yo quisiera resumir, tenemos ejemplos lindos. Los gobiernos democráticos y revolucionarios que existen en este momento en Latinoamérica. Correa felizmente nos visitó. Y en 2 segundos nos dijo qué debemos de hacer. Y dijo claro. Porque un ingenuo derechista le dijo, ¿y qué podemos hacer para cambiar Guatemala? Y Correa dijo, ningún grupo de derecha puede cambiar Guatemala. Aquí solo lo puede hacer la izquierda. Porque eso significa cambios de estructuras. Y cambios de estructuras significa terminar con toda la porquería que vos has mencionado, y que tengamos un nuevo amanecer, donde haya reforma agraria, donde haya nacionalización de algunas empresas, sobre todo la explotación la explotación de la riqueza. Ahí tenemos Venezuela, 50 y 50. Petróleo. Aquí no, aquí 3% y $3. $3, ¿verdad? Y lo demás, un poquito para el presidente y para Roxana y para los políticos. Y para el lagarto. Para el lagarto, ¿no? Para el lagarto. Entonces yo creo que cuando aquí en Guatemala haya vivienda, haya tierra para los campesinos con una reforma agraria,
pero liderados por alguien que sostenga y mantenga su ideología, porque conozco a un candidato por ahí que hace días hablaba de que no a la minería. Y qué bueno, porque es técnico y dio bastante buenos diagnósticos, pero ahora que es candidato dice que podemos negociar. No, yo pienso que Guatemala no se negocia, no se vende, no se regala. Entonces yo creo pues de que ahí está ese cambio que todos anhelamos. Gracias, Roberto. Y es que, como comentaba Roberto, Bolivia y Ecuador pues están en cambios, Venezuela pues ha hecho bastante, Brasil también, y bueno, tenemos esos ejemplos que debemos imitar, que es cuestión incluso de decisión, no es cuestión económica, sino que es cuestión de asumir la responsabilidad del momento que representa el cambio del futuro de la vida de los ciudadanos, porque fíjense que estamos hablando de la vida, no estamos hablando del futuro económico, la vida digna de los ciudadanos. Así es de que, Jorge, por favor, el tiempo pues se alargó, pero rápidamente el último mensaje para los amigos que nos ven. Bueno, realmente en base a todo lo que se ha dicho, yo creo que queda poco que decir. Yo quisiera solo resaltar tal vez sobre dos conceptos que a mí me preocupan en el país. En primer lugar, no somos un país como otros países de América Latina. Nosotros somos un país que ha tenido una confrontación violenta que dejó mucha muerte y desolación en nuestro país. Por eso es que tenemos que pensar que uno de los elementos fundamentales en la reconstrucción de nuestra nación, en la refundación de nuestra nación, estriba en la reconciliación de los guatemaltecos. Y la reconciliación solo se va a poder dar si hay justicia social, si hay justicia en los tribunales, si existen todas las justicias que una sociedad civilizada impone. Y por otro lado, tenemos un país extremadamente fragmentado por ideologías, por situaciones económicas, por la pobreza, por la violencia que hoy se ha metido dentro de nuestra sociedad, en nuestras áreas marginales, por el narcotráfico, y el esfuerzo que para el país queda de aquí en adelante es un esfuerzo mucho más serio que el de otras sociedades en donde todavía sus instituciones persisten y han entrado a hacer procesos revolucionarios basados en algo que queda de su institucionalización. En Guatemala, la única institución en que yo confío es en la buena voluntad de los guatemaltecos. Y por eso es que nosotros tenemos que ser incluyentes. Tenemos que saber que no hay guatemalteco que no pueda aportar algo, y lo único que tenemos que hacer es saber en qué dirección vienen esos aportes, para dónde va nuestra responsabilidad, y salgamos de la confrontación, salgamos del dogmatismo, volvámonos incluyentes, sepamos que si los guatemaltecos a través del diálogo podemos llegar a algo, sí podemos llegar a algo. Yo tengo experiencias de eso, lo tuve en el Consejo de Estado, lo tuve en el diálogo nacional que convocamos en la Comisión Nacional de Reconciliación. Única y exclusivamente por un diálogo profundo podemos lograr encontrar sinergias entre todos los pueblos que convivimos en Guatemala. Y es que definitivamente hace 3 semanas, recuerdo, Germán, un viernes dije que era momentos difíciles, que iba a ser una semana muy difícil, y bueno, se ha alargado, sin querer pues lo comenté, la semana pasada lo fue también, y esta no fue la excepción. Y también dije que la reserva moral, la única que quedaba era la de la gente, los ciudadanos del interior de la República. Son la reserva para rescatar a esta Guatemala, la juventud también. Pero para eso la juventud tiene que entrar en una conciencia
tiene que entrar en una participación, tiene que entrar en una organización. Y eso se logra cuando a través del interés y ese esfuerzo de tratar de entender los problemas, y como todo lo que se habló el día de hoy es de mucha ayuda, tratar de entender también los otros medios de comunicación que generan a veces noticias, analicémoslas, no las demos por como estén presentadas, sino analicemos qué está pasando un poco más allá. Y la educación, la lectura, son parte de ese cambio, ese interés de la historia del país, son parte de ese cambio. Así es de que a todos los jóvenes les hacemos ese llamado, y a los padres de familia, amigos, profesores, maestros, universidades, que den un poco más, y no un poco, que den mucho más por esta juventud, que convoquen a la juventud, que la exhorten, que la animen a que se interesen por este país, porque tarde, pronto será muy tarde. En verdad estamos ante situaciones difíciles, y en esas situaciones es cuando debemos de participar para conocer y no ser utilizados por otras corrientes y otros grupos. Debemos de conocer bien la coyuntura del país. Así es de que gracias a todos los amigos que están pendientes de estos programas, gracias a toda la gente del interior de la República, gracias a toda esa gente que hace un esfuerzo por escuchar 2 horas de nacionalismo puro. Que tengan un feliz día y feliz fin de semana. Gracias, Jorge, gracias, amigos. Gracias.